Un hombre que estuvo hasta el último momento cuando el Señor era clavado en la cruz. La palabra del Señor nos enseña que este hombre conocía muy bien al Maestro, muy bien. Había estado con él durante 3 años, eran parientes, sabemos. Un hombre que en ningún momento preguntó, ¿seré yo, Señor? ¿Se acuerdan? La última cena, cuando el Señor dice que uno de sus discípulos le iba a traicionar. Él en ningún momento dice, ¿seré yo? Pedro sí lo preguntó, y Santiago, y Tomás, y Felipe. Pero él nunca dijo, ¿seré yo? Porque él sabía que él no iba a ser. La pregunta de Juan fue diferente. La pregunta de Juan fue, ¿quién es, Señor? Diferente, ¿eh? ¿Quién es, Señor? Y el Señor le mostró quién iba a ser el traidor. Y este hombre fue de los 12 discípulos el que murió, el último, de muerte natural. Sabemos que escribió un precioso evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan. Escribió 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan. Y escribió el famoso libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Pero en primera de Juan leemos cosas muy interesantes que él las dice a creyentes. Y vamos a ver, por ejemplo, la primera. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice el texto, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es interesante, ¿verdad? Habla del temor. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 1 de Juan 1, verso 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Otra cosa muy interesante que Juan dice en esta carta, capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Uno más. Primera de Juan 2, verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Todas estas palabras, todos estos versículos que hemos leído fueron dirigidos a creyentes. Sabemos que Juan le escribió fundamentalmente a creyentes. Creyentes que vivían con una presión social y religiosa y espiritual tremenda, y que en aquel tiempo ya comenzaban a levantarse herejías y falsas doctrinas que querían tirar por tierra las enseñanzas del Maestro. Pero me llama la atención que él dice que en el perfecto amor no tiene que existir temor. Es decir, son dos cosas opuestas. Es como el sol y la luna, el día y la noche, la sal y el azúcar. Dice que en el perfecto amor no puede haber temor. Pero Juan da a entender como que hay creyentes que todavía siguen teniendo miedo. No debería de ser así, ¿verdad que no? Pero la cruda realidad es que hay creyentes que hoy en día viven y tienen miedo. Pero no me refiero a miedo a cosas. Como decía el jueves aquí, ¿no? Johnny, que tenía miedo a algunas cosas o tuvo miedo a algunas cosas. Sino que lo peor en algunos casos es que hay creyentes que no solamente le tienen miedo a cosas, sino que le tienen miedo a personas. Hay gente que le tiene miedo al que le paga el sueldo, al patrón, al jefe. Hay gente que le tiene miedo al pastor. Ustedes no, ¿verdad? Hay niños que me tienen pánico. Claro, si les asustan a ustedes, madre, diciéndoles, pórtate bien que llamo al pastor, el niño cuando viene el pastor parece que viene el conde Drácula a comérselo, ¿verdad? Y los niños se transforman y se quedan quietos porque viene el pastor, viene Coco. Pero la Biblia nos enseña que un verdadero creyente no tiene que tener miedo de nada ni de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que el Espíritu de Dios que habita y que mora en nosotros no produce ese temor. Luego, si el Espíritu Santo que mora, que vive en nosotros, no produce temor, sino todo lo contrario, ¿cómo es posible que a veces haya gente que se llaman cristianos, que vienen a la iglesia hace años, que conocen la palabra del Señor, que han nacido de nuevo y todavía tienen temor, todavía tienen miedo de cosas y de personas? Llámese pastor, llámese jefe, llámese madre, llámese padre, llámese vecino o llámese como se llame. Después vamos a ver por qué hay algunas cosas que no son normales en la vida de algunos creyentes, pero la realidad es que se siguen dando. No solamente casos de temor, sino que hemos leído en el capítulo 2, verso 15,
que en aquellos tiempos y hoy en día había y hay creyentes que todavía tienen apego a las cosas del mundo. Juan es muy categórico en esto. Él no claudica, él no dice, bueno, eso es una cosa leve, es una cosa de poca importancia, sino dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Pero la realidad es que hay creyentes que todavía siguen amando ciertas y determinadas cosas del mundo. Y ahí usted póngale lo que quiera. Ponga usted el nombre que quiera y no voy a decir yo nada para que nadie se sienta aludido ni vaya a pensar que yo me estoy dirigiendo a esta persona o a aquella persona. La realidad es que todavía hay creyentes que siguen amando ciertas y determinadas cosas del mundo. Cuando él dice y las describe que si alguno ama al mundo, el amor del Padre aún no se ha perfeccionado en ese creyente. Y dice, todo lo que hay en el mundo, no dice lo que hay en el mundo. Y podría uno decir, bueno, sí, pero esto no dice todo. Todo lo que hay en el mundo, versículo 16. Y él lo resume en 3 palabras. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No debería de haber temor en la vida de algunos creyentes, pero los hay. No debería haber apego, ni atracción, ni amor por el mundo y sus cosas, pero a veces lo hay. No deberían, como hemos leído en capítulo 1, verso 6, haber creyentes que todavía andan en tinieblas, porque dice la Biblia que somos hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Pero la realidad es que a veces hay creyentes que hay un poco de tinieblas y un poco de luz en su vida. Y no pueden compartir una cosa con otra, porque decíamos el otro día, ¿qué comunión puede haber un creyente con un inconverso? Ninguna. ¿Qué comunión puede haber entre Cristo y Satanás? Ninguna. ¿Y qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Pero la realidad es que a veces hay creyentes que todavía hay áreas de su vida, llámese pensamientos, llámese emociones, llámese recuerdos, lo que usted quiera poner ahí, que todavía tienen áreas de su vida en tinieblas. Esa es la cruda realidad. ¿Debe ser así? No, pero que los hay, los hay. Áreas de la vida de creyentes que todavía están en tinieblas. Capítulo 2, verso 4, leímos que hay creyentes, no solamente de la época de Juan, sino en la actualidad, que no guardan, que no cumplen, que no practican la verdad que han oído. ¿Y cómo puede hacer eso? Bueno, hermanos, porque cuando usted se convierte al Señor, el Señor no anula su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se convierte en un autómata, en un robot. Ahora ya no puedo decidir si voy por la derecha o voy por la izquierda, si obedezco o me rebelo. No, su voluntad sigue estando ahí. Y hay momentos en los que la voluntad, el ego, predomina sobre los impulsos del Espíritu, los deseos del Señor. Y a veces usted hace más su voluntad, hacemos a veces más nuestra voluntad que en el fondo la voluntad de Dios. ¿Debe ser así? No. Hay ejemplos en la Biblia de que la voluntad de Dios es que rindamos 100% nuestra voluntad al Señor. Por supuesto que los hay. Pablo decía, ya no vivo yo, por ejemplo, un versículo, ¿no? Más vive Cristo en mí. El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ejemplos todos los que usted quiera. Pero la realidad, ¿cuál es? Que muchas veces hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. Y a veces no hacemos la voluntad de Dios porque a veces hay creyentes que ni se preocupan en saber cuál es la voluntad de Dios. Imagínense, terrible. Hemos leído en el capítulo 2, verso 9, que en aquellos tiempos y hoy en día, por supuesto, hay creyentes que aborrecen a ciertas y determinadas personas, incluso a otros hermanos. Porque que usted tenga un rechazo por gente del mundo, hasta ahí lo puedo entender. Pero que usted aborrezca a otro hermano suyo en la fe, la Biblia dice que el que hace eso no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces la realidad es que hay creyentes que andan todavía en tinieblas, que no practican totalmente la verdad, que no guardan los mandamientos del Señor, que andan en tinieblas, que tienen temores, que aborrecen a su hermano. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué se dan todavía, después de años, estas características negativas en la vida de algunos creyentes? ¿Por qué? ¿No causa esto dolor? ¿No causa esto mal testimonio y tropiezo a otras personas? Pues claro que sí, hermano, ya lo sabemos. ¿No piensan ustedes que cuando una persona dice que es creyente, los primeros que te observan son los más allegados a ti, llámese padre, madre, hermano, vecino, compañero de trabajo, y basta que hagas una cosa mala, has hecho 100 buenas, pero no te dicen nada, no las reconocen? Pero basta que digas una palabra, que hagas algún gesto o que hagas cualquier cosa para enseguida, ¡fum!, se te tiran encima. Eso es lo que te enseñan en la iglesia.
Y tú eres la cristiana. Ay, hermano, están con la escopeta cargada. 100 cosas buenas, nadie dice nada. Basta que contestes mal o que digas cualquier lamamiento. Hasta tu propia madre, tu propio padre, un hermano en Cristo, que tenía que decir, bueno, hoy por ti, mañana por mí. No te preocupes que tendremos a más de uno recordándonos que en ese momento no actuamos correctamente, no dijimos lo que teníamos que haber dicho, miramos lo que no teníamos que haber mirado, etcétera, etcétera, etcétera. A veces hay creyentes que le hacen muchos favores al diablo, Yo me acuerdo que una vez una hermana dijo, hermano, no hace falta que me condene y me recuerde mis errores porque ya hay uno que me lo recuerda continuamente. No hace falta que usted le ría la gracia al enemigo. Ya tenemos todos al acusador. Pero la pregunta es, ¿por qué en la vida de los creyentes todavía se pueden manifestar estas características malas de las cuales hemos hablado? Bueno, primero, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una cosa es que nosotros hayamos nacido de nuevo y otra cosa es que estemos creciendo y madurando en el Señor. Son dos cosas completamente diferentes. Usted puede haber aceptado al Señor, entregado su vida a Él. Ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida, eres un hijo de Dios. Pero eso no significa de que tú estés madurando, de que tú estés creciendo. Y podríamos aquí pararnos y hablar horas poniendo ejemplo tras ejemplo, incluso hasta de iglesias enteras que no habían madurado para el tiempo que tenían. Es decir, lo que ellos decían que eran no coincidía con lo que ellos hacían y practicaban en más de una ocasión. Y siempre volvemos al ejemplo habitual y más común, la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo en el capítulo 1 dice, hermanos, nada os falta en ningún don. Hablaban en lenguas, profetizaban, tenían aparentemente palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el poder de Dios se movía. Pablo no cuestiona la credibilidad, la autenticidad de los dones. No dice, eso no es de Dios, eso no es de Dios. No, él no cuestiona, él pone orden en los dones que se estaban utilizando mal, pero él no duda de la autenticidad de los dones. ¿Me explico? Él no dice, esas lenguas que ustedes están hablando, esos mensajes que ustedes interpretan, esas profecías que se oyen en los cultos, eso no es de Dios. Prohíbo categóricamente como apóstol y fundador de la obra que esos mensajes se sigan dando. No van por ahí los tiros. Sino que él dice, hágase todo decentemente y con orden. Él no pone en duda los dones. El problema es que las personas que estaban siendo utilizadas en alguno de estos dones no estaban dando testimonio. Y lo vemos en el capítulo 1 diciendo gracias a Dios por los dones, por todos los dones que se manifiestan en la iglesia. Pero en el capítulo 3 dice a los hermanos, me han informado, la familia, los hermanos de Cloé, me han informado que entre vosotros hay divisiones y murmuraciones y celos y envidias y grupitos, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cristo. Y uno dice, ¿cómo es posible que una iglesia tan usada, tan bendecida, al mismo tiempo fuera tan carnal? Bueno, porque eran creyentes, pero les faltaba madurez, les faltaban crecimiento. ¿Reconoce usted, reconocemos nosotros en el día de hoy que nos falta todavía mucho por crecer y por madurar en el Señor, sí o no? Seríamos unos orgullosos si dijéramos, no, yo no necesito ya nada, yo ya estoy ya perfecta. Entonces, ¿qué hace aquí? Vayas al cielo antes que la echemos a perder. No se quede aquí, si está tan bien y está tan perfecta, no se quede porque la vamos a echar a perder, hermana y hermano. Si todavía estamos aquí es porque estamos en un proceso de perfeccionamiento y de cambio. Cuando se le escribe la carta a los hebreos, ¿qué le dice el autor? Hermanos, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de leche y no de vianda, no de alimento sólido, porque sois carnales, sois niños. Ya teníais que estar dando y no tanto recibiendo. Y él dice, todavía tenemos que estar enseñando los rudimentos, las primeras cositas de la vida cristiana, cuando ya tenemos que ir adelante a la perfección. Luego, el problema de falta de madurez, el problema de falta de crecimiento no es algo nuevo, es algo que siempre ha sido el talón de Aquiles de la iglesia. La gran debilidad del pueblo de Dios ha sido muchas veces que se produce como una especie de divorcio entre lo que creemos y lo que practicamos, entre lo que decimos y lo que vivimos. Ahí está el gran problema de la iglesia en estos últimos 2000 años. Y tenemos que ser honestos y reconocer que muchas veces la iglesia, cuando hablo de la iglesia me refiero al conjunto de todos los creyentes, no hemos sido un botón de muestra ni un punto de referencia al mundo, a los inconversos, sino que a veces nosotros, por nuestra forma de vivir, no tenemos, digamos, autoridad para decir así vive, así habla, así se comporta, así actúa un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Pero no estamos aquí para
para sentirnos condenados, sino para recapacitar y decir: Señor, perdónanos y ayúdanos para hacer las cosas decentemente y con orden a partir de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos en esta tarde, porque vamos a ver que uno de los problemas que se da muchas veces en los creyentes que no maduran, que no crecen, que cometen siempre los mismos errores, es por un denominador común. Es decir, no importa dónde te encuentres, no importa la iglesia que le estés predicando, no importa el país en el que vivas, la falta de crecimiento, la falta de madurez tiene como una especie de denominador común, da igual dónde estés. Creo que muchas veces el problema radica en que no terminamos de creernos lo que la Biblia dice que somos. Claro, porque han estado toda la vida machacándose, llámese pastor, llámese padre, llámese madre, llámese marido, llámese como se llame. Te han estado machacando toda la vida y no terminas de interiorizar y de creerte lo que la Biblia dice que eres. Y una de las cosas que la Biblia dice que yo soy ahora, no es que seré en el futuro, sino que soy ahora, es más que vencedor. Eso lo dice la Biblia, pero eso no es una promesa para el cielo. Las promesas no son para el cielo, son para la tierra. En el cielo no da falta fe. Son para ahora, para interiorizarlas, para cambiar la forma de hablar, para cambiar mi forma de vivir y para que mi nueva vida en Cristo no esté dominada por la carne, sino esté dominada por los principios del reino y podamos caminar en victoria y con la bendición de Dios. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Dígaselo a su hermano. Hermanos, somos más que vencedores. Es una promesa nuestra, es una realidad del tiempo presente. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ahora, he buscado algunos versículos que tienen una palabra en común. Ahora se van a dar cuenta de cuál es. Por ejemplo, vamos a leer en 1 de Juan 5:18. Y vamos a prestar atención porque nos van a leer esos versículos. Repito, 1 de Juan 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso es una promesa tremenda, eso es una bomba. ¿Cuántos dicen amén? El maligno no le toca. ¿Y cómo entonces es posible que hay creyentes que están todo el día diciendo lo que el diablo le hizo? Porque hay creyentes que a veces cuando los oyes hablar, hablan más del diablo que de Cristo. Es que el diablo me no sé qué, es que el diablo me tentó, es que el diablo me no sé qué, es que el diablo... Yo digo, nosotros así no hablamos. No es de la forma como hablamos los creyentes en el Señor y menos los miembros de Vida Nueva. Nosotros no estamos haciéndole propaganda al enemigo, lo que me hizo, porque la Biblia dice que el maligno tiene la orden de parte del Señor de no tocarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pero entonces hay creyentes que caen y tropiezan y pecan. Porque se habrán separado del Señor, porque habrán bajado la guardia, porque no andan conectados con la fuente. Pero si usted está conectado al Señor, si usted ora cada día, si usted hace la voluntad de Dios, si usted no le da lugar al diablo, el diablo no puede tocarlo. Porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Entonces, cuando usted ve por ahí a un creyente que no anda correctamente, que anda torcido, que da mal testimonio, dice, pero, porque bajó la guardia, porque la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y cuando usted le da lugar, él lo toma. Pero la promesa del Señor es que si usted está agarrado a la fuente, agarrado al Señor y a su palabra, el maligno no le toca. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el maligno no me puede tocar, porque el Señor está conmigo. Dígalo otra vez, el maligno, el diablo, no me puede tocar, porque el Señor está conmigo. Así es. Interiorice y practique y diga esa verdad, porque lo que creemos tiene que salir por la boca. Así de claro. Dice que con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Pero con la boca se confiesa que salvación. Hay que confesar lo que tenemos aquí adentro, que salga por la boca, que el diablo lo oiga. El diablo no lee los pensamientos, el diablo no sabe lo que usted está pensando en su mente, en su corazón, pero suéltelo por la boca para que él lo oiga y tiemble y salga corriendo en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 1:5. Mire qué versículo tan tremendo. ¿Qué dice? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra que usted va a escuchar en estos versículos que van a estar leyendo ahora es la palabra guardados, protegidos. El maligno no nos puede tocar porque estamos guardados, protegidos por el Señor. Ahora dice que la fe que Dios nos ha dado nos guarda. Es como una muralla que nos protege de los ataques del enemigo. Porque dice la Biblia que la fe es el escudo, ¿sí o no? Efesios capítulo 6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Para qué? El mismo versículo lo dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando usted baja el escudo, ahí le golpea al diablo. Pues no lo baje, no lo levante, no lo tumbe, levántelo y proclame la fe que tiene, proclame las promesas del Señor. Y dice que la fe que Dios le ha dado nos ayuda a combatir
nos ayuda a contrarrestar los ataques del maligno y nos guarda del maligno y nos protege. Judas, la carta de Judas que está antes del libro de Apocalipsis, es una carta muy chiquita, solamente tiene versículos, no tiene ni un capítulo. Vamos a leer 2 versículos, el 1 y el 24 de Judas. 1, Judas 24 también. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Guardados ¿En quién estamos guardados? ¿En quién estamos guardados, escondidos? ¿En quién? En Jesucristo. Amigo. Cuando usted quiere guardar algo, pero algo de valor, ¿dónde lo pone? No lo diga porque si lo dice ya no tiene gracia. Pero las cosas de valor se guardan en lugares seguros. Y cuando la gente tiene algo que ya vale mucho, a veces hay gente que va a un banco y alquilan una cajita de esas de seguridad y guardan las joyas o guardan lo que sea en un lugar seguro. Bueno, ¿dónde nos ha guardado Dios a nosotros? En Cristo. Dice que nos ha metido en Cristo, nos ha guardado en el Señor, nos ha guardado en nuestro Dios, para que el maligno no se pueda meter con nosotros. ¿Qué te parece, amigo? Guardados en Cristo. ¿Usted cree que el diablo nos va a sacar de Cristo? ¿Usted cree que el maligno puede venir y sacarnos de Cristo cuando Cristo dice que está escondido con Cristo en Dios? Imposible. Estamos guardados sobrenaturalmente por la mano del Señor. Y el último texto, Apocalipsis 3:10. Escuche este versículo, es muy bueno y muy actual. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si usted guarda, si usted cumple, si usted practica la palabra de Dios, el Señor se compromete a guardarlo y a protegerlo a usted en paz y en seguridad. Eso dice la Biblia, es algo recíproco. Usted cumple la palabra, el Señor cumple la suya. Usted guarda los mandamientos del Señor, el Señor le guarda a usted. Luego, en estos versículos que hemos leído, la palabra en común es guardar, 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 proteger, con toda seguridad, con la garantía de que el Señor nos va a proteger y nos va a guardar. Por eso, cuando hemos leído los primeros versículos de creyentes que tienen temor, creyentes que no practican la verdad, creyentes que no guardan la palabra, que viven en tinieblas, creyentes que aborrecen a su hermano, es porque no están bien delante de Dios. Porque cuando una persona está bien delante de Dios, se nota. ¿Cuántos dicen amén? El otro día cuando fuimos a ver al hospital a nuestra hermana Carolina, una de las cosas que a mí particularmente me llamó la atención de todo lo que nos dijo es: cuando oran por mí, al momento lo noto. Así nos dijo, ¿verdad? Y así nos enseñaba los pelos de punta. Cuando oran por mí, al momento lo noto. Bueno, yo puedo decir que cuando yo he salido de viaje, cuando ustedes han orado por mí, yo también lo noto. Pero no se pongan tontitos ni orgullosos, porque también les digo que cuando no oran, también lo noto. Les digo las dos cosas. Cuando ustedes oran por mí, yo lo noto. Pero cuando no oran, también lo noto. Así que si me quieren ver bien, oren por mí, porque ustedes van a ser los primeros en darse cuenta si están orando o no están orando. De hecho, hay personas hoy en día en las congregaciones que no son muy espirituales, no son gente muy comprometida, no llevan una vida totalmente como tienen que llevarla, pero hay tanta gente orando por ese muchacho, hay tanta gente orando por ese chico, hay tanta gente orando por esa familia que se mantiene, pero gracias a las oraciones, gracias a que lo están apuntalando con las oraciones. Pero hermano, no dependa de las oraciones de los demás, de las del pastor, de papá, de mamá, sino dependa usted de su propia relación con Dios. Porque puede ser que un día la persona que ora por ti se olvidó, estaba ocupado o se murió. Pero eso no significa de que tú te vas a caer. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido a agarrarse de la mano del Señor. Porque dice una de las promesas más hermosas de la Biblia: yo te sostendré por tu mano derecha, de modo que no caigas. Sino que no tienes que tener temor de nada ni de nadie en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, buscaba un ejemplo en la Biblia de guardar. Algo que se guardó con seguridad, algo que se ocultó. Y entonces le dije: Señor, dame un pasaje de la Biblia, porque voy a hablar de cómo tú nos guardas, de cómo tú nos proteges, de cómo el maligno no nos puede tocar, de cómo tenemos una protección sobrenatural. Dame un pasaje, digamos que a través, como yo he dicho muchas veces, ustedes lo saben, a través de lo natural podamos ver la realidad del mundo espiritual. Y saben el pasaje que el Señor me puso en la mente, y lo vamos a leer ahora. Le voy a decir dónde está, lo vamos a leer, pero si usted quiere leerlo, está en el libro de Deuteronomio, de Barín, así se llama ese libro del Antiguo Testamento, capítulo 34, versículos 5 y 6. Y tiene que ver con un hombre que todos nosotros lo conocemos, y es nada más y nada menos que Moisés. Escuche ese texto, porque es increíble. Cuando yo lo leía, decía: Señor, ese es el ejemplo perfecto que yo lo voy a utilizar esta tarde para que los hermanos vean
que cuando tú guardas, cuando tú ocultas una cosa, nada ni nadie la puede encontrar. Deuteronomio 34, 5 y 6. Lo leemos. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Usted ha escuchado? ¿Usted ha escuchado eso? Mire, cuando murió el hermano de Moisés, subieron 3 personas a la montaña. Porque es curioso notar que hay momentos en los que los patriarcas y los grandes hombres de Dios sabían cuándo iban a morir. El Señor les decía, prepárate que vas a morir. Y ellos reunían a la familia, bendecían a los hijos. Incluso Isaac, cuando sabía que iba a morir, dice que mandó a asar 2 cabritos. Pero ¿quién se puede comer 2 cabritos a punto de morir? Ni vivo me como yo 2 cabritos. Imagínense una persona en el lecho de muerte y le hacen 2 cabritos. Ahora murió a gusto, Murió a gusto el Isaac. Y él llama a sus hijos, los bendice. Jacob igual, cuando va a morir, dice, vengan para acá que les voy a declarar lo que va a ocurrir en el futuro, y les profetiza lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando el Señor le dice a Moisés, mira, suba a lo alto del monte porque tu hermano Aarón va a morir. Entonces subió Aarón, su hermano, subió Eleazar y subió Moisés. Subieron 3 a la montaña, y cuando le quita las vestiduras sacerdotales a su hermano, se las pone a su hijo. Allí murió Aarón y allí lo enterraron. Ahora, si usted muere en su casa, su cuerpo se queda allí. El que venga a su casa, lo ve a usted allí. Si usted muere en un hospital, el que va al hospital ve que usted murió allí porque el cuerpo está allí. En el caso de Moisés se dio algo muy curioso. Claro, usted dice, pero eso que hemos leído en Deuteronomio 34, ¿lo escribió Moisés antes de morirse? O por ejemplo, lo escribió Josué una vez que Moisés murió. Porque claro, si Moisés va a morir, ¿cómo él escribió, cómo él pudo describir su funeral? Bueno, hay 2 opiniones. O que Dios le reveló los detalles a Moisés antes de... Y la segunda opinión es que Moisés murió y luego el que terminó el libro de Deuteronomio probablemente haya sido su siervo, su ayudante, que fue Josué. Ahora, el día que murió Moisés no subió acompañado de nadie, como el caso de Aarón. El día que Moisés murió, dice que lo llevó el Señor a la tierra de Moab, lo que sería hoy en día Jordania. Le mostró toda la tierra, le dijo, mírala porque no vas a entrar. Y dice que allí murió Moisés. Ahora, si Moisés subió a lo alto de ese monte y murió allí, si usted media hora más tarde sube, el cuerpo de Moisés, ¿dónde está? Pues donde quedó muerto, ¿sí o no? Sin embargo, dice la Biblia que nunca nadie encontró el cuerpo de Moisés. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Será que la arena del desierto lo tapó? Bueno, pues escarbe y el cuerpo está allí. ¿Por qué nadie encontró ni en aquellos tiempos, ni siglos más tarde, ningún hueso, ningún rastro del cuerpo de Moisés? Bueno, lo hemos leído. ¿Qué dice el texto? Porque el Señor, ¿qué dice? Lo enterró y nadie sabe dónde Dios lo enterró. Es decir, Dios lo ocultó de tal manera que aunque subiera todo el pueblo de Israel escarbando por todo el monte, nunca lo iban a encontrar, porque Dios lo que oculta y lo que entierra, nadie lo encuentra. ¿Cuántos dicen amén? Es como esa expresión que encontramos en Apocalipsis, que dice que puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y puerta que Dios cierra, no te empeñes, porque tú no la vas a abrir, ni tú ni 20 como tú. Luego, si Dios enterró a Moisés, ni el diablo, ni todo el pueblo supo nunca dónde Dios lo enterró. Ese es el ejemplo que quiero retomar y volver a los textos donde sale la palabra guardados en Cristo, protegidos por Cristo, para que ustedes se den cuenta que si un cuerpo muerto, escúcheme bien esto, si un cuerpo muerto no fueron capaces de encontrarlo, cuánto más usted que está vivo, que ha nacido de nuevo, que está guardado y escondido en Cristo, cuánto más el Señor nos protegerá de los ataques del diablo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y den un aplauso ahora y dígale gracias, Señor, porque ahora entiendo que estoy protegido por la mano de mi Dios. Amén. Estoy protegido por la mano del Señor. Ahora, eso no significa de que el diablo no va a intentar tentarte. Cuidado. Eso no significa de que el diablo no va a intentar meterse contigo, desanimarte, robarte el gozo, robarte la paz, robarte la victoria. Él lo va a intentar. Este es su trabajo. Pero tú también vas a intentar. Y tú también vas a hacer tu trabajo. ¿Cuál es? Interiorizar las verdades, pero no solamente oírlas y decir amén.
Si me preguntan dentro de 3/4 de hora de qué se habló hoy en la iglesia, bueno, que estamos protegidos por el Señor, que a pesar de que podemos tener temor y amar a veces al mundo y esto y lo otro, pero estamos protegidos por la mano del Señor. Bueno, pero yo no quiero solamente que usted lo oiga, que diga amén y que de vez en cuando dé un aplauso y esté de acuerdo con la palabra. Eso está bien, pero ahora tú tienes que vivir, aplicar estas grandes verdades, porque ahora llegará el momento, y yo te digo algo, hermano, y ustedes lo han podido comprobar seguramente ya. Cada vez que usted escucha un mensaje, de lo que sea, del amor, del perdón, de olvidar el pasado, de poner en práctica una palabra, si usted escucha un mensaje del tema que sea, tarde o temprano, a lo mejor durante la misma semana o a lo mejor ese mismo día, llegará el momento cuando se te presentará la oportunidad para poner en práctica lo que tú acabas de decir amén en la iglesia, o simplemente fue un mensaje que tú aprendiste pero no viviste. El enemigo, hermanos, es tremendamente astuto, y cuando usted está en la iglesia, el diablo está ahí, pero durante la semana, que la semana es muy larga y hay muchas historias y la vida da muchas vueltas. Si no, el pastor ayer habló de que estamos guardados en Cristo, de que si estamos conectados al Señor y practicamos la verdad y la interiorizamos y la confesamos, el maligno no me puede tentar. Ahora viene el maligno y te trae al hombre más hermoso y encantador de la tierra, alto. No sé si eso te lo gustan a ti, los rubios, los morenos, ya ponle tú, con dinero, con un buen coche, cariñoso. Si tienes un hijo o una hija, va a ser el más cariñoso con ese niño, aunque después no le importa un pepino, pero ay, qué niño más hermoso. Después le va a molestar hasta cuando el niño dice, pero ahora es hermoso. Ahora llega el momento de la verdad. Ahora llega el momento de decir, a ver si es verdad que el Señor me protege y me cuida. Claro que es verdad, pero de la verdad oída a la verdad practicada hay un eslabón. Es como cuando dicen, no, el hombre viene del mono. No dicen eso, dice que hay un eslabón perdido. Bueno, a veces entre la verdad expuesta, entre la palabra que se ha oído y esa palabra que la vamos a practicar, hay como una especie de eslabón perdido. ¿Y cuál es ese eslabón perdido? La falta de práctica, de manifestar en la práctica la verdad que acabo de escuchar. Es decir, lo que le va a dar crecimiento a su vida no es lo que usted escucha. No. Pero algunos estarán pensando, pero la Biblia dice que la fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios. Bueno, si yo no aclaro y no explico un poco más en profundidad este texto, quiere decir que si usted oye y oye semana tras semana, año tras año la palabra, al cabo de unos años usted tiene que tener una fe que ni el patriarca Abraham le gana. Usted sabe que en internet usted puede poner hoy en día la Biblia hablada. Algunos la tienen en el móvil, ¿sí o no? Ya son tan vagos que ni la leen, que la lea otro. Mateo 24, la pongo y estoy viendo cualquier cosa, pero me está diciendo Ya. Entonces, cuando usted pone la Biblia hablada a las 8 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche, usted ha oído un montón de horas la Biblia. Quiere decir que cuando usted se va a la cama, se va con una fe. Bueno, tiene que ensanchar la cama, tiene que comprarse un colchón más grande, porque no le va a caber la fe en la cama. ¿Quiere decir eso la Biblia? No es realmente así. Uno de los pocos verbos que en la Biblia son polivalentes, es decir, que tienen una doble traducción, optaron por esta, pero a mí me gusta más la otra, es que la palabra escuchar o el verbo escuchar es exactamente el mismo verbo que obedecer. Luego, obedecer y escuchar se dice exactamente igual. Eso quiere decir que cuando la Biblia dice la fe viene por oír, usted quite la palabra oír y ponga escuchar, o ponga la palabra obedecer, que es mejor todavía. La fe viene por obedecer la palabra de Dios. Es no solamente oír, porque oír no cuesta nada. Un inconverso pasa por la calle, o una persona entra por primera vez a un culto y escucha una predicación, la escuchó, pero no la vive, no la practica. Eso es el gran error que muchos creyentes cometen, que no practican. Y como no practican la palabra, no crecen. Y son los creyentes que tienen temor, los que andan en tinieblas, los que son incapaces de cumplir con la palabra, los que son incapaces de amar al prójimo o a quien sea. Son creyentes, sí, pero como no practican, como no viven la palabra, simplemente son oidores, y la palabra que se oye tarde o temprano se termina olvidando, ¿sí o no? Pero es la palabra que se practica, aunque sea en una pequeña porción. La palabra que usted oye y la practica, esa es la palabra que produce fruto y crecimiento en su vida. Por eso dice la Biblia, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, si hoy el Señor me está hablando en una línea, quiere decir que el Señor me está preparando para lo que va a venir durante esta semana. Si el Señor la semana pasada me habló en otra línea, en otro tema, quiere decir que puede ser que durante la semana ya el Señor me está preparando para las tentaciones, para las circunstancias que me pueden afectar a lo largo de la semana. Usted puede comprobar esto cada semana, hermano. Usted puede comprobar que cuando se habla de paciencia, a lo largo de la semana vendrán oportunidades donde usted va a tener que tener mucha paciencia para aguantar eso. Cuando se habla de fe, usted se va a dar cuenta de que vienen circunstancias en las que va a tener mucha necesidad de fe para poder echar para adelante ese problema que tiene. Y así en todos y cada uno de los temas que usted escucha. Y hoy el Señor nos está diciendo que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios nos cuida. ¿Puede ser que el enemigo en esta semana quiera robarte la paz que tenías? Probablemente. Puede ser que en esta semana el diablo te quiere robar el gozo y ahora que veías un poquito de luz y ahora que te estabas animando y ahora que querías ir a por todas, ahora va a venir el sablazo. Claro, hermano, el diablo es un ladrón. ¿Y un ladrón a qué viene? ¿A contarte el cuento de Caperucita Roja? No, viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero como tú ya lo sabes, porque la información es poder y tú ya tienes la información y tú sabes que el diablo viene a amargarme la vida, a robarme la paz, a robarme el gozo. Me da igual si es por el dinero, por el marido, por el padre, por la madre, por fulanito, por menganito. Como ya lo sé, y hoy el Señor me está hablando, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hoy el Señor le dice a Vida Nueva, a la iglesia esta aquí presente, nos dice que Él nos está guardando, que Él nos está protegiendo. Puede ser que el Señor nos está diciendo en esta tarde, prepárense. Porque el enemigo no soporta que usted viva en paz, que usted viva en seguridad, que usted esté tranquilo, guardado y protegido por la mano del Señor. Y va a hacer todo lo posible por amargarte la vida. Pero no se preocupe, porque dice la Biblia que por un camino vendrá y por 7 saldrá corriendo, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Luego, hermano, escuche bien esto. Si el enemigo piensa que yo no voy a poder poner en práctica este mensaje durante esta semana, se equivoca. Porque la victoria no depende de mi estabilidad, la victoria no depende de mi estado de ánimo, gracias a Dios. La victoria depende de Él. Es su victoria, no es mi victoria, es su victoria la que yo aplico a mi diario vivir. Un día usted puede estar animado, otro desanimado, un día puede estar más alegre, otro día menos alegre, pero es que la victoria no depende de eso, de su estabilidad emocional. La victoria depende de alguien que venció al diablo una vez y para siempre. Y por eso cuando se declaran las promesas del Señor, no son quizás, tal vez, a lo mejor, no. Todas las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús. El que duda es usted, la palabra, la promesa no duda. Por lo tanto, si la palabra es segura, si la palabra dice que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad de la noche, lo que yo tengo que hacer es decir, Señor, yo no quiero vivir según mi estado de ánimo, porque entonces voy apañado. Yo no quiero vivir según mis emociones o mis sentimientos, porque son fluctuantes, soy cambiante. Y la Escritura dice, y termino, no seáis como niños fluctuantes llevados por el viento de un lugar para otro. Dice, y el que pida que no dude, porque el que duda es como la ola que entra, y la ola que entra nunca más se ve. Esa ola entró y murió. Pero el creyente no es así. El creyente puede tener estabilidad emocional, puede tener equilibrio interior, puede tener paz 24 horas al día. ¿Por qué? Porque no depende de su estado de ánimo, ni de sus emociones, ni de sus sentimientos, sino depende de una victoria que se obtuvo hace 2000 años, pero que perdura por la eternidad, y es la victoria del león de la tribu de Judá. A Él la gloria, a Él la honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Apláudale fuerte al Señor en esta tarde, hermano. Bendito sea mi Dios. Bendito sea, Señor. Aleluya. Aleluya. Algunos, ¿y por qué? ¿Y ahora por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque todo eso que para ti es por qué, por qué y por qué, son exámenes. Son exámenes, ¿no te das cuenta? ¿No te has dado cuenta ya, con la edad que tienes? ¿Y ahora por qué me dice que me van a echar del trabajo? ¿Y ahora por qué me hizo esto? ¿Y ahora por qué me hizo otro? Que no es él, que no te enfades con el martillo. Cuando te das un martillazo en el dedo, no insultes al martillo. No es el martillo, no le eches la culpa al martillo. ¿No te das cuenta que el martillo es algo inanimado que alguien lo tiene que utilizar? Tú o cualquier otra persona. ¿No te das cuenta que el Señor a veces te pasa una prueba, te pasa un examen? ¿Y dónde el Señor te quiere probar? ¿Dónde más te duele? ¿Dónde más te duele?
para que esa herida, que cuando te la tocas, ¡ay, cómo me duele esto!, no te duela más. Me aprieta todo lo que quieras, ya no me duele, está cicatrizado. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado a estar por encima de eso. Mientras te siga doliendo, tienes un problema. Cuando no te duele, el diablo irá por otro lado. Por lo tanto, hermanos, prepárese, porque esta semana va a ser una semana impresionante, una semana tremenda. El diablo tiene que estar temblando. Después de un culto de domingo a la tarde, que es el culto que hacemos nosotros aquí, los hermanos del puerto los domingos a la mañana, después de un culto de domingo, el diablo tiene que estar asustado. Si yo fuera el diablo, yo estaría asustado. Porque si todos ustedes en esta semana han interiorizado estas verdades y las proclaman y las practican, el diablo se va a tener que ir de Tenerife. Se va a tener que ir, no sé, a una isla perdida por ahí por el océano. Porque dice, yo con esta gente no puedo. Cuando no me dan por un lado, me dan por otro. Cuando no es a través de la oración, es a través de la confesión de la palabra de Dios. Hermano, quiero que cierre sus ojos en este momento ahí donde está y le diga al Señor gracias, porque en esta semana se me van a presentar tremendas oportunidades para que yo vea y descubra la grandeza de mi Dios. Porque así como el enemigo tiene su agenda y así como el enemigo intentará robarme la bendición, yo le digo, ya el Señor tiene preparada la bendición para mañana, para el martes, para el miércoles, para el jueves y para cada día de la semana. Ya la bendición está preparada. Las órdenes están dadas en la presencia del Señor para que tú vivas esta semana en victoria y en bendición. El enemigo que utiliza lo natural, el dinero, el dueño, fulanito, menganito, pero el Señor utiliza su presencia, su persona, y Él dice, yo soy. No temáis, no temáis. Shalom Alejem, manada pequeña, no temáis. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo, por los siglos de los siglos, amén. El que tiene la llave de la muerte y del Hades, el que abre y ninguno cierra, el que nos guarda y nos protege, a Él sea la gloria. Señor, gracias te damos en esta tarde, Padre Santo, Padre bueno, por estas verdades de tu palabra. Señor, que en esta semana veamos cómo tú nos guardas. Que en esta semana veamos cómo tú nos provees, cómo tú nos guías, cómo tú nos ayudas, Señor. Señor, serán 7 días de oportunidad tras oportunidad. Es una escuela, la vida es una escuela que tú utilizas para derramar tu gloria y tu presencia en mi vida. Ayúdame, Señor, a estar atento, a recordar la palabra que hoy he oído. Guardados en Cristo Jesús, protegidos en la mano del Señor. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Yo lo creo y lo declaro y bendigo, Señor, tu nombre, porque sé que en esta semana tú vas a bendecir mi vida. Tú vas a hacer milagros, cosas que uno dice, ¿cómo, Señor? Tu palabra dice, el Espíritu Santo lo hará, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo te pido, Señor, que en esta semana lo que es imposible desde el punto de vista humano se haga realidad desde la autoridad de mi Dios. Señor, métete en mi casa, métete en mis estudios, métete, Señor, en mi mente, métete, Señor, en todas las circunstancias de mi vida. Y como hemos cantado, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Que no decaiga nuestra fe. Y que a lo largo de esta semana podamos verdaderamente pasar de la teoría a la práctica y crecer y madurar y seguir avanzando en el nombre del Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Me gustaría que volviéramos a cantar ese Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Algunos tal vez necesitan un poquito de descanso, ¿sí o no? Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero que en esta noche pasemos aquí delante. Yo sé que tal vez no hay espacio para todos, pero vamos a acercarnos. Y aquí juntos. Aquí, hermanos, aquí delante de la plataforma, arrímense lo más que puedan. ¿Así? Eso es. Aquí delante vamos a orar y pedir al Señor que en esta semana el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor nos ayude no solamente a dar testimonio,
sino que también podamos en todo momento estar tranquilos, sabiendo que mi mano o la mano del Señor está sobre mi vida, que mayor es el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Puedes perder un partido. Los mejores equipos que ganan ligas y campeonatos a veces pierden partidos, ¿sí o no? Uy, perdió el equipo con un equipejo. ¿Cómo es posible que este equipo tan bueno, con jugadores tan buenos, perdiera el partido? Es que a veces hay que perder en la vida para aprender algo, ¿sabes? Y puede ser que a lo mejor hayas perdido algo, pero eso no significa de que estés solo. Puede ser que un día lloraste, pero ¿sabes? Si lloraste, es para que valores más el gozo del Señor. Porque la Biblia no dice bienaventurados los que ríen, pero la Biblia dice bienaventurados los que lloran. ¿Sí o no? La Biblia no dice bienaventurados a los que todo le va bien. Eso no dice la Biblia. Pero la Biblia dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego a veces hay circunstancias que uno como ser humano, porque no dejamos de ser polvo y carne, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y dice la Biblia que el Señor a veces se ríe como diciendo, pobres cachorrillos, pobres cachorrillos. Tranquila, relájate. Todo está bajo control. Todo está bajo control. Para poder valorar una victoria, tienes que tener una situación difícil, porque si no, ¿cómo sabes que has obtenido una victoria? Para poder hablar de un Dios que sana, tendrás que estar un día enfermo. Si no, ¿cómo sabes si Dios sana o no sana? ¿Verdad? Luego, todo tiene un propósito en la vida. Y por eso a veces uno que tal vez no tiene el suficiente crecimiento se desanima, se pone a decir tonterías, porque usted sabe que cuando uno está desanimado empieza a decir tonterías, ¿sí o no? ¿Usted ha dicho tonterías? Mire, hay dos momentos en la vida de un cristiano que uno para de decir tonterías. ¿Saben cuándo es? Cuando uno está desanimado o cuando uno está enfadado. Mira que se dicen tonterías cuando uno está enfadado, ¿eh? Después te pones a pensar y dices, yo dije eso. Que tú lo dijiste. Estabas enfadado, dices tonterías. Estás desanimado, dices tonterías. Pero damos gracias al Señor de que nuestro Dios nunca se enfada contigo. Porque Dios es inmutable. Dios no está un día alegre, otro día triste, hoy estoy contigo. Dios es inmutable, siempre está igual. Eso quiere decir que la victoria no depende de ti, la victoria depende de Él. Toma la mano de la persona que está a tu lado si quieres. Ora por él, ora por ella. Bendícelo, bendícele. A veces estamos muy pendientes de que Dios me hable, Dios me bendiga. Está bien, no hay nada malo en eso, hermanos. Pero a veces, bendiciendo, uno es bendecido. Y yo creo que hay personas aquí que tienen que comenzar más a bendecir. Porque cuando tú comiences a bendecir, te olvidas de ti mismo, te dejas de mirar el ombligo, te dejas de mirar a tus problemas. Cuando tú bendices y das, y das, y das a los demás, te olvidas de que no habías comido, te olvidas de que... Te olvidas. Y a veces estamos demasiado pendientes en mis cosas, mi vida, mi casa, mi marido, mis hijos, mis estudios, mi coche, mi casa, Hermanos, no se mire tanto usted mismo. No estás en esta vida para mirarte a ti, estamos en esta vida para hacer la voluntad de Dios. Así que bendiga al que está a su lado. Señor, diga, Señor, bendiga a mi hermana, su familia, su casa, sus hijos, su trabajo, sus estudios, si los tuviera. Bendigo, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús. Y lo que tú me has dado lo comparto, Señor. Porque dando se recibe y porque para recibir hay que dar. Padre, en el nombre de Jesús nos bendecimos los unos a los otros en esta noche y declaramos que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Oramos por los hermanos aquí presentes y por los que verán este culto desde muchas naciones del mundo. Oramos por nuestro hermano Adolfo y su esposa, los hermanos que nos están viendo en Israel. Oramos por nuestro hermano Adán en Estados Unidos. Oramos por tantos y tantos hermanos creyentes, hijos de Dios, Señor, que quieren agradarte, que quieren crecer, que quieren madurar, que quieren aprender de tu palabra, sana doctrina. Bendíceles, Señor, y en el nombre de Jesús, guárdanos del maligno durante toda esta semana. Llévanos de gloria en gloria, llévanos de victoria en victoria, llévanos de bendición en bendición, Señor. Y gracias te damos, porque veremos tu gloria, porque en esta noche no oramos en el nombre de un hombre. En esta noche oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén y amén. A Él la gloria. Amén. Aleluya. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya.
santo. Vamos, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor, te alabamos. Amén. Aleluya. Quiero que abraces a tu hermano y le digas: hermano, prepárate para vivir una semana victoriosa. La semana pasada empezamos a analizar y a disfrutar, yo diría más bien, del Salmo 37. Volvamos otra vez a ese Salmo, por favor. El Salmo 37, como dije la semana pasada, y créanme que a veces cuando no veo a algunos de ustedes, tengo la tentación de volver a repetir el mensaje, porque digo, qué pena con lo que yo he dicho, que no estuviera ni fulano, ni mengano, ni sutano, ¿verdad? Entonces la verdad es que estoy tentado a repetir el mensaje el domingo, pero algunos dirán: ¿y qué culpa tengo yo de que no hayan venido ellos? Tengo que volver a escuchar 2 veces el mensaje. No lo voy a repetir, pero sí me gustaría, como ustedes saben que a mí me gusta, repasar y recordar algunas cosas que se dijeron, ¿vale? El Salmo 37, que lo cantamos, no todo, pero alguna parte del Salmo lo cantamos, es un Salmo muy conocido por todos y cada uno de nosotros. Es un salmo lleno de sabias instrucciones, de consejos buenísimos para poder vivir vidas victoriosas y bendecidas en el Señor. El salmo nos ayuda a reaccionar correctamente ante las injusticias de la vida. El salmo no oculta la realidad de que puede ser que haya personas malas que a veces les ocurran cosas buenas. Y a veces hemos visto también personas buenas que puede ser que el Señor permita, entre comillas, que experimenten cosas no tan buenas o no tan agradables. ¿Cómo reaccionar ante todo eso? El Salmo 37 es una joya. Léanlo. Hoy hemos leído una parte y ya el próximo domingo leeremos el resto del capítulo. Es un salmo bastante extenso. Una de las cosas que dijimos que el Salmo nos enseña es aprender a superar, a desconectarnos del pasado. Y dijimos algo que lo utilizamos como el título. Si ustedes van a nuestra página web, al canal de YouTube que tenemos, donde están ahí almacenados todas las predicaciones, pues ustedes van a encontrar que una de las cosas que yo dije como punto principal del mensaje del domingo pasado es que el pasado no existe. Amén. El pasado no existe. Solamente existe en tu mente. El pasado es algo abstracto, no se puede medir, no se puede pesar, no se puede ver, no se puede tocar. Está simplemente aquí. Tú puedes recordar en cualquier momento cosas del pasado, tanto buenas como malas, pero el pasado realmente no existe. Entonces es una lástima que haya personas que se llamen creyentes, que vivan en algo que no existe y todavía estén siendo atormentados por el pasado, cuando vuelvo a repetir y reitero que no existe, como tampoco existe el futuro, el famoso día de mañana. Lo único que existe es la cruda realidad del presente, ¿sí? Entonces, hasta que no superes el pasado, no vas a poder disfrutar del presente y no vas a poder prepararte para un futuro glorioso en Cristo. Así es que te aconsejo, te recomiendo lo antes posible que le pidas al Señor que interiorices la gran verdad de que las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. He aquí, todo es hecho nuevo. Dijimos que el Salmo nos invita a no hacer algunas cosas, no tener envidia, no tener celos de la gente que aparentemente prospera. Y también el Salmo nos invita a hacer una serie de cosas. Si son las dos caras de la moneda, cosas que no hay que hacer y cosas que sí hay que hacer. Hablamos también acerca de esas dos prosperidades que se nos presentan en los salmos. Esa prosperidad externa, esa prosperidad visible, aparente, que es la que generalmente le llama la atención a la gente. Mira qué coche tiene, mira qué casa, mira qué ropa usa, mira cómo vive. Y luego hay una prosperidad tan real como la otra, que es la interna. Y muchas veces no coincide una con otra. Si no siempre una persona que aparentemente es próspera por fuera, lo es en su espíritu. De hecho, hay muchos inconversos que viven vidas, entre comillas, prósperas,
aparentemente bendecidas, pero que no tienen que ser motivo de envidia ni de celos por parte de los que no hayan sido tal vez tan prósperos en ese área, porque la prosperidad material es efímera, la prosperidad material es pasajera. Hoy la tienes y mañana puede ser que te abandone y se vaya con otro. No tiene fidelidad. La prosperidad no es una característica de la prosperidad, de la falsa prosperidad, es que es infiel. Hoy está contigo, mañana está con otro y así sucesivamente. Pero la prosperidad de Dios, la prosperidad del alma, la prosperidad del espíritu permanece, porque lo que Dios da nadie te lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay que confiar en Dios, hay que poner la mirada en las promesas del Señor, alimentarte de las promesas del Señor, porque las promesas del Señor le van a dar a tu espíritu vitalidad, le van a dar a tu vida equilibrio. Hay personas que viven con un desequilibrio emocional terrible, incluso algunos que van de cristianos por la vida. Personas que en un área funcionan bien, pero que en otras ni te metas ni se te ocurra tocar ese área, porque es un auténtico desorden, un auténtico campo lleno de minas. Y todo eso más o menos lo tuvimos viendo la semana pasada, pero estudiando el Salmo, me di cuenta de que hay una frase que se repite 2 veces en 2 versículos diferentes. Y quiero llevarles al Salmo 37, versículo 3 y al versículo 27. 37, 3 y 37, 27. Y la frase es la siguiente, escúchala. Confía en el Señor y haz el bien. Y el versículo 27 dice, apártate del mal y haz el bien. Y me llamó la atención que en 2 ocasiones la Biblia dice, haz el bien, haz el bien. ¿Qué significa hacer el bien? ¿Cómo se hace el bien? ¿Cuál es el bien que Dios espera que yo haga? Es interesante porque si ustedes comienzan en algún momento a leer la Biblia desde el principio, se van a dar cuenta que la palabra bien o bueno, que es la palabra hebrea tov, aparece en el capítulo 1 de Génesis 7 veces. Yo las tengo subrayadas en mi Biblia. En 7 ocasiones, cuando Dios hace algo, dice, y vio Dios que era bueno. En 7 ocasiones diferentes. Y cuando aparece la palabra bueno, la palabra tov, vemos que es después de haber hecho algo. Es decir, Dios hace algo y a continuación declara, y eso que acabo de hacer es bueno. Luego hay acciones, hay obras, como dice el libro de Hebreos, de las cuales tenemos que arrepentirnos. Es lo que el autor llama obras muertas. Y el que escribiera esa carta, da igual quién fuera, hay un momento en el que él profundiza y toca el tema y dice, hay obras en la vida, cosas que hicimos en la vida, no digo antes de conocer al Señor, digo incluso hasta después de haberle conocido, que no sirvieron para nada. Vuelvo a repetir, son obras muertas. Y el autor de esa carta dice, de esas cosas que hiciste que no sirvieron para nada, tienes que arrepentirte. Porque perdiste tiempo, perdiste a lo mejor dinero, te ilusionaste, te encaprichaste con algo que al final, nada de nada. Incluso puede ser que hasta haya sido malo para ti y para otras personas. Pero sin embargo, la Biblia nos dice muy claramente que hay cosas, hay obras que Dios espera que nosotros hagamos. Y es que hay que tomar una determinación en momentos puntuales de la vida. Tengo que tomar la decisión de perdonar. Tengo que tomar la decisión de amar. Tengo que tomar la decisión de obedecer, de aprender, de crecer, de madurar y también de hacer ciertas y determinadas cosas. Ahora, el hacer el bien no es algo opcional. No es algo que Dios dice, bueno, mira, como tú veas, como tú te sientas. Si no tienes ganas, no lo hagas. No. Sino que vemos que el hacer el bien es algo que es un auténtico imperativo, es un mandamiento de parte de Dios. Y Dios está observándonos a ver qué es lo que vamos a hacer con todas las bendiciones y con todo el conocimiento que hemos recibido. Es decir, no hagas de tu vida una vida, digamos, de pasividad donde puedes presumir de lo malo que no estás haciendo.
Porque hay un versículo que yo quisiera leer en esta tarde que es una auténtica bomba y guarda estrecha relación con lo que estamos hablando esta tarde de hacer el bien. Y ese versículo es el que está en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 17. Te lo leo si quieres rápidamente. Presta atención. Es muy fácil. Seguramente hasta te lo sabes de memoria. Santiago 4, 17. Y dice así. Tal vez lo podemos... Ahí está. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es que yo no he hecho nada malo. Es que no solamente la Biblia enseña que se puede pecar de acción, sino también de omisión. El que sabe que hay que hacer algo y no lo está haciendo, está pecando. Muchos creyentes se han montado su vida en torno al hecho de haber dejado el pecado. De hecho, cuando escuchamos el testimonio de alguien, algún hermano, de alguna hermana que sube a este púlpito o lo escuchas en la radio, en internet o donde sea, generalmente la mayoría de los testimonios van en la línea de lo que yo antes hacía y ahora ya no hago. Por ejemplo, si una persona estuvo metida, no sé, en el mundo de la prostitución o de las drogas o del tráfico de armas o yo qué sé, cualquier cosa que se te venga a la mente, cuando la persona entiende el Evangelio y tiene una genuina y verdadera conversión, y el domingo pasado yo dije lo que es una genuina conversión, porque hay gente que viene a la iglesia pero no son convertidos, y yo dije que hay 3 elementos que era reconocer, confesar y cambiar para que se produzca una genuina conversión. No solamente decir, bueno, y ahora comienzo a venir aquí y ya está todo solucionado. No, tú puedes venir aquí, pero puede ser que tú no seas convertido. Te has convencido, pero convertido es otra cosa. Entonces, cuando una persona verdaderamente es convertida de verdad, genuinamente, que ha pasado de muerte a vida, y algunos dan testimonio, si te fijas y oyes bien el testimonio, suelen generalmente contar cosas que antes hacían malas, que ya no hacen. Y uno dice, gloria a Dios, qué testimonio tiene este chico. ¿Cómo ha cambiado esta hermana? ¿Cómo ha cambiado esta persona? Fíjate tú lo que era, qué malo que era, A veces, el otro día me pasó que me contaron de un hermano que hoy en día es pastor y antes de conocer al Señor era terrible, era una cosa tremenda. Y si no te lo cuentan, como que te cuesta creerlo, porque dice, pero si es un cacho de pan este hombre. No parece que haya sido tan pecador, ¿no? Tan malo. Pero hermano, la vida del creyente no solamente consiste en dejar las malas, que dicho sea de paso, ahí no hay ningún mérito, porque si tú hoy no has matado a nadie, no te vamos a dar una medalla. Ay, qué bien, el hermano hoy no mató a nadie, un aplauso al hermano. Qué contento, qué bueno, hermano. Hoy no engañé a mi mujer, qué bueno, un aplauso al hermano que hoy fue fiel. Es que no hay ningún mérito. No hay ningún mérito en dejar de hacer lo malo. Al contrario, yo pienso que uno tiene que ir por la vida sin hacerle daño a nadie. Pero cuidado, la vida cristiana no es una vida de no hago esto, no toco, no hago tal, no hago cual, sino que dice aquí, lo hemos leído esta tarde, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, amigo, también está pecando. Luego, aquí hay como eslabones de una cadena. Un paso nos lleva a otro y ese otro a otro. Si dejo el pasado y lo dejo porque me he convertido de verdad, automáticamente mi vida tiene que entrar en una actividad que le dé honra y gloria al Señor. Y no es comenzar a hacer un montón de cosas para estar entretenido y matar de esa manera el aburrimiento, no. Sino que yo ahora, y escuchen bien esto, porque son 3 cosas claves, porque este salmo, hermano, es el antídoto contra muchos males que son endémicos en la vida de muchos creyentes. Si tú verdaderamente hoy tomas la decisión, y después lo preguntaré, si hoy tú verdaderamente tomas la decisión de no hacer cosas malas, pero comenzar a partir de hoy a plantearte seriamente hacer el bien, como hemos leído en el Salmo 37, pues lo primero que tienes que preguntarte es ¿qué cosas Dios espera de mi vida? Y tienes que hacer un ajuste. Primero, tener en cuenta la edad que tienes. Segundo, las circunstancias actuales que te rodean.
y tercero, el propósito de Dios para tu vida. ¿Seríais capaz de repetir estas tres palabras o conceptos o pensamientos? Adaptarme a la edad que tengo, adaptarme a las circunstancias del tiempo presente y adaptarme al modelo o al propósito de Dios para mi vida. ¿Sois capaces de repetirlas? Adaptarme a la edad actual que tengo, adaptarme a las circunstancias actuales de mi presente y adaptarme al propósito de Dios para mi vida. Edad, circunstancia y propósito. ¿Por qué hablo de la edad? Hay un versículo en 1 de Corintios capítulo 13, donde el apóstol Pablo, hablando acerca del amor, es un capítulo monográfico sobre este tema, dice: cuando yo era niño, conocéis el versículo, ¿verdad? ¿Qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, ¿sí? Ahí menciona tres elementos típicos de la conducta infantil de una persona: la forma de hablar, la forma de vivir y la forma de reaccionar. Hablar, pensar, ¿verdad? Juzgar la vida. En el hombre se nota más que en la mujer, porque el hombre cambia la voz. Aunque yo últimamente he hablado con algunas mujeres no de esta congregación, para que no estén ya diciendo será fulana, será mengana, que cuando me hablan con una voz muy, y yo digo, le cambió la voz a la hermana, ¿eh? Pero generalmente no es normal que a una mujer le cambie la voz, pero sin embargo en el hombre sí. Qué bonita esa voz de niños, ¿no? Pero te imaginas esa voz de niño, un tipo con 20 o 30 años, sería terrible, ¿no? Al hombre le cambia la voz. Pero no solamente hablamos de un cambio de voz, sino de una forma diferente de hablar. Un niño, las conversaciones de un niño giran en torno a su mundo. Las conversaciones de un adulto son completamente diferentes, ¿verdad? La forma como un niño ve la vida, cómo se expresa, las palabras que utiliza, son típicas de un niño. Hay niños que dicen: papá, no cabo. No quepo. Ah, no cabo. No quepo. Y tú dices, está hablando un niño, ¿verdad? Pablo dice: cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, hay un cambio. Dejé de hablar como un niño, dejé de vivir como un niño, dejé de ver la vida como un niño. Trasladando esto a lo espiritual, que es a lo que nos queremos adaptar esta tarde, tú no puedes estar toda la vida congregándote en esta, en cualquier otra iglesia, hablando, orando, predicando, opinando siempre en la misma línea, porque eso quiere decir que si tu lenguaje no ha cambiado, es porque tú internamente no has cambiado. Tú no puedes estar toda tu vida como algo normal, quejándote y lamentándote, porque eso quiere decir que tu lenguaje, ¿verdad?, evidencia una carencia, una falta de crecimiento interior. Y el Señor Jesucristo le dio tanta importancia al tema que Él dijo: de la abundancia del corazón, ojo, habla la boca. Lo que uno tiene dentro, ¿por dónde sale? Por la boca. Cuando una persona siempre está hablando de una misma cosa es porque eso lo está dominando, porque ese es su tesoro. Y donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y donde está tu corazón, de ahí saldrán las palabras y las conversaciones de tu vida. Hay gente que todo el día está quejándose. Hay gente que todo el día está hablando de fútbol. Hay gente que todo el día está hablando de un tema. ¿Por qué? Porque es el tema que aman y que controlan y les domina. Pero no le preguntes de otra cosa. Entonces, en el sentido espiritual, tú tienes que cambiar tu forma de hablar. Porque no puede ser que tú hoy hables igual, con quejas, con lamento, con no sé qué y con no sé cuánto, y dentro de un año nos volvamos a sentar y volvamos otra vez a lo mismo. Entonces, no ha habido un cambio, no ha habido una madurez en tu vida. Es como el hombre que tiene la voz del niño de 4 años. No puede ser. Entonces, tú tienes que adaptarte a la edad que tienes, espiritualmente hablando. El autor de la carta a los Hebreos dice: ustedes ya tenían que ser maestros, pero todavía están con el biberón, todavía estáis con la leche y no con alimento sólido, porque no habéis madurado, porque no habéis crecido. A los Corintios le dice exactamente lo mismo. 1 Corintios capítulo 3: sois niños carnales en Cristo, no os puedo compartir cosas profundas, no puedo hablarle de... Yo estoy seguro que Pablo podía haberle mencionado otros dones que nunca le llegó a mencionar a los corintios por la falta de madurez y la falta de crecimiento que en su vida había. Entonces hay mucho infantilismo en la vida de muchos creyentes. Hay mucha inmadurez.
porque no han superado el pasado, porque no se han terminado de convertir de verdad, etcétera, etcétera. Entonces tienes que adaptar tu vida a la edad que tienes, tanto la cronológica como la espiritual. Hay gente que vive con la mentalidad de cuando tenían 18 años y ya tiene 60. Y no hay nada más ridículo que un hombre de 50 que quiera aparentar que tiene 18. A mí me produce de verdad risa cuando veo ya hombres que ya para decirle déjate ya de jugar al boliche, que están tratando de aparentar que son niños de 25 o 30 años y se remangan los pantalones y se ponen pendientes y hacen boberías y decirle compórtate, estás haciendo el indio. Pero tienes que también adaptarte a las circunstancias actuales. No vivas en el futuro, no vivas en el pasado, vive en el presente. Es que a mí me gustaría, es que sí, no, a mí también me gustaría muchas cosas, pero tienes que adaptarte a tu tiempo presente, a lo que tienes, a lo que Dios te ha dado, porque si no valoras lo que Dios te ha dado, no vas a disfrutar de cada una de las muchas bendiciones que tienes hoy. Porque todos y cada uno de los que estamos aquí, en muchos aspectos, somos ricos en comparación con otras culturas y con otras personas que en este momento lo están pasando muy mal. Por lo tanto, adapte su vida a la edad, adapte su vida a las circunstancias. No vivas en el mundo de Yupi. No vivas siempre soñando en cosas que a lo mejor nunca verás, que pasaron, que tuvieron su momento, pero que nunca volverán. Y sobre todas las cosas, y lo más importante, adapta tu vida al propósito de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Él está esperando que yo haga? Porque la Biblia dice, haz el bien. Ahora vamos a ver, según la Biblia, algunas formas de hacer el bien, ¿les parece? Hechos capítulo 4, libro de los Hechos capítulo 4, versículo 32. Vamos a ver algunos ejemplos, hay cientos, pero vamos a ver algunos. Hechos capítulo 4, versículo del 32 en adelante dice: la multitud de los que habían creído, mientras ustedes lo van buscando, yo se lo voy leyendo para avanzar. La multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Ahí hay un ejemplo bíblico de cómo se puede servir al Señor con lo que uno tiene, de cómo uno puede ser un instrumento de bendición, bendiciendo y compartiendo la bendición con alguien que tal vez está más necesitado que tú en el momento actual. Entonces vemos que en la iglesia primitiva no solamente se daba importancia a la oración, que la tiene, y a la alabanza, que la tiene, y al estudio de la palabra, que la tiene, sino también a estar atentos para poder ayudar en la medida de las posibilidades de cada miembro de la congregación a las necesidades de cada uno de los miembros. Y llegaron a un punto que tenían este tema tan claro que dice que, y esto es algo increíble, esto es un milagro, dice que no había en la iglesia primitiva, allí en Jerusalén hace 2000 años, personas necesitadas. No había. Había una justicia equitativa, había una solidaridad entre los miembros de la iglesia espectacular, de tal manera que dice que no había necesitados entre ellos. En la calle a lo mejor sí, pero en la iglesia no había nadie que tuviera necesidades, porque en el momento en el que se descubriera, en el momento en el que se supiera que había una familia, unos hermanos, etcétera, necesitados, automáticamente la gente sabía cómo tenía que reaccionar. Es increíble. Esto es una forma de hacer el bien, ¿no les parece? Seguimos en Hechos. Vamos al capítulo 20. Capítulo 20 del mismo libro, versículo 35. Miren qué versículo tan interesante. Y dice así: en todo, son palabras del apóstol Pablo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde dijo eso Jesús? ¿En Mateo? ¿En Marcos? ¿En Lucas? ¿En Juan? ¿Se dan cuenta que hay un montón de cosas que los discípulos sabían que no están escritas ni en los evangelios? Esta es una de ellas.
El Señor Jesús les grabó esta palabra a fuego en sus corazones, de que en la vida es mucho más importante estar pensando en dar que en recibir. Y la vida nos enseña justamente para todo lo contrario. Lo importante en la vida es recibir, no tanto dar. Sin embargo, el Señor dijo, no, en el reino de Dios el principio va por otro sendero. Más bienaventurado es el que da que el que recibe, porque si tienes todavía que recibir es porque estás en necesidad. Por lo tanto, ahí no hay ninguna bienaventuranza. Pero si estás en capacidad de poder dar, quiere decir es que te sobra, y eso significa de que eres una persona bendecida. En el libro de los Hechos vemos que una forma de hacer el bien es ayudar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la Biblia, nos enseña la palabra, que las personas que en su vida se propusieron hacer el bien, y hay centenares de ejemplos, eran personas que descubrieron un principio espiritual fundamental, y es que el aburrimiento, la rutina, la monotonía, eso que se ha dado por llamar la baja estima, el sentirte que no sirves para nada, que eres un inútil, etc. Según el Salmo 37 y otros pasajes de la Biblia, vemos que eso tiene remedio, es el antídoto perfecto para superar todo eso que tanto daño hace a la gente, es estar activo en las cosas de Dios. Porque la inactividad es lo que abre la puerta a que el enemigo venga a tu vida y comience a atormentarte, diciéndote que tú no sirves para nada, que tu vida no vale nada. Comienzas a tener demasiada ociosidad que te lleva a la queja. No hay nada más peligroso que estar ocioso, y más cuando uno ha tenido ciertos y determinados vicios, porque para volver a pecar uno tiene que tener tiempo libre. Luego, el antídoto bíblico para superar, ya digo, el aburrimiento, la rutina, la monotonía, incluso hasta la tristeza, porque la tristeza mata, pues es estar activo haciendo la obra de Dios. Como dice la Biblia, haced el bien. ¿Cuántos dicen amén? Hablando de tristeza, quiero ponerles una frase ahí, y dice lo siguiente: la tristeza limita al hombre, la tristeza le impide pensar correctamente y tomar decisiones. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces yo he dicho desde este mismo púlpito, ahí la tienen, que cuando tú estás enfadado o triste o desanimado, no tomes decisiones, porque todo lo que decidas lo vas a hacer mal? Es mejor contar hasta 10. Cuando uno está enfadado y toma una decisión en caliente, permítame la expresión, puedes meter la pata y arrastrar en tu error a centenares o a miles de personas. Así que relájate, relax. O cuando estás triste, comienzas a decir tonterías. El profeta Elías, ¿se acuerdan? Estaba triste y le decía: Señor, ya no aguanto más, estoy solo, nadie me hace caso, quítame la vida, deseó hasta morir. Pero analizando el tema de la tristeza, porque ¿quién no ha estado triste alguna vez? ¿Hay alguien aquí que nunca ha estado triste? Nunca. ¿Alguna vez voy a hacer la pregunta al revés? ¿Habéis estado triste alguna vez? Triste porque te sientes sola, triste porque no te dieron el trabajo que te habían ofrecido, triste porque el que tú quieres se enamoró de otra, triste porque... yo qué sé. Te voy a decir algo que es una bomba, ¿eh? La tristeza, o no hay orgullo más grande, escucha bien esto, no hay orgullo más grande que la tristeza. Entonces, ¿cómo? Ahí está. Léalo conmigo, por favor. No hay orgullo más grande que la tristeza, porque ella es el resultado de que el hombre piensa que merece tal o cual cosa y que se le debe algo. Dígalo otra vez, quiero oírlo fuerte. No hay orgullo más grande que la tristeza, porque ella es el resultado de que el hombre piensa que merece tal o cual cosa y que se le debe algo. Es decir, que cuando yo estoy triste porque no salen las cosas como yo quería, soy un orgulloso en lo más profundo de mi corazón, porque le estoy diciendo a Dios: yo no merezco esto. A mí no me tienen por qué pasar estas cosas. Aquella sí, a este sí, pero a mí, ¿por qué me tratas de esa manera?
Así que a veces, sin darnos cuenta, la tristeza es un disfraz que utiliza el orgullo. Estoy preparando un mensaje acerca de los distintos disfraces o caretas que utiliza el orgullo para venir a la vida de un creyente, haciéndonos creer que no es justo el trato que estamos recibiendo, que no está bien lo que Dios está permitiendo que ocurra en mi vida. Ten cuidado, porque a veces la tristeza no es el producto de esa nostalgia de echar de menos a alguien o de echar de menos a algo, no, sino que a veces es un orgullo camuflado. Es como un enanito que está ahí escondido detrás de tu alma, diciéndote que tú te mereces algo mejor en la vida, que tú no te mereces ese trato injusto, que el Señor te tiene olvidado, que la tiene tomada contigo y que hace mucho tiempo tú te merecías un trato mejor. Y yo estoy plenamente convencido y quiero convencerme cada día más, y lo quiero compartir y dejar bien claro esta tarde, que nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia, y que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y que cuando tú te crees que mereces un trato mejor, tú le estás diciendo a Dios: Dios mío, te estás equivocando conmigo, yo lo haría mejor que tú si yo fuera Dios y tú fueras el ser humano. Hermano, Dios no se equivoca, Dios es justo, Dios es perfecto, y cada cosa siempre y cuando subrayo, yo esté en orden, siempre y cuando yo esté haciendo la voluntad de Dios, que ocurra en mi vida, si amo al Señor, si respeto al Señor, si estoy bajo la cobertura de Dios, todas y cada una de las cosas que me ocurren, lo que recibo y lo que pierdo, lo que me dan y lo que me quitan, todo entra dentro del plan y del propósito de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te fías de Dios? ¿Te fías de Dios? Porque una cosa es fiarme de Dios cuando le pido que Dios me salve o me perdone un pecado, pero en el trato diario yo me refiero. En el trato diario, en lo laboral, en lo matrimonial, en lo económico, en la parte de como estudiante, etcétera, etcétera. ¿Estás contento y satisfecho como Dios te está tratando? Cuidado, ojo lo que vas a responder. Porque una de las peores enfermedades que mata el alma y mata la fe y mata el entusiasmo en la vida de un creyente es la queja y sobre todo la ingratitud. ¿Qué daño le hace una persona a su alma, a su propia vida, cuando no para de quejarse y sobre todo de no reconocer que tiene muchos motivos para darle gracias al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Así que no te quejes. No te quejes. Ahí en esa pizarra o en ese tablón que tenemos ahí, cuando tuvimos en aquella serie de mensajes sobre no quejarnos, no lamentarnos, sino ser agradecido, yo les pedí que pusiéramos en esa pizarra la palabra gracias en diferentes idiomas. Y cuando te levantes por la mañana, empieza dándole gracias al Señor, no pidiéndole nada, gracias al Señor, primero por la noche de descanso que he tenido, y porque me puedo levantar y puedo caminar por mi propio pie y puedo ir al baño y tengo manos para lavarme la cara y tengo ojos para ver el sol y tengo ropa para ponerme y tengo una taza de café para desayunar o de colacao o de las potingues que toma mi mujer por la mañana cuando se levanta o de lo que sea. Hermano, gracias al Señor por la vida, gracias al Señor por el aire que respiramos, gracias al Señor por todo, y hasta que no seamos agradecidos no vamos a disfrutar de nada. ¿Para qué quieres más si lo que Dios te dio no se lo agradeces? El secreto para tener más es ser agradecido en lo poco. En la medida en que usted sea agradecido en lo poco, Dios te dará más y más para que puedas incluso compartir a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Así que ojo con el tema de la nostalgia, con la tristeza. Porque cuando uno lee el Salmo 37, uno se da cuenta de que sí, humanamente hablando hay muchos motivos para quejarnos y lamentarnos, pero Dios dice, ni se te ocurra utilizar ese miembro tan poderoso como es la boca para quejarte, para lamentar y mucho menos para tener envidia de los malignos y de los que hacen cosas indebidas. Ahora, quiero leer algunos versículos en esta tarde. Vamos a ir, por ejemplo, a Filipenses capítulo 4. Tengo aquí un versículo buenísimo. Porque si yo les digo a ustedes en esta tarde, hermanos, ¿usted podría decirme de memoria Filipenses 4:13? ¿Ve? ¿No te digo yo? Ese se lo sabe todo el mundo. Da igual a la iglesia que vayas, de la línea doctrinal que tenga, tú preguntas, hermano, Filipenses, aún no has terminado de hacer la pregunta y todo el mundo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está bien, efectivamente dice eso. Pero ¿cuándo dice eso Pablo?
después de lo que vamos a leer ahora. Vamos a arrancar a partir del versículo 10, Filipenses 4:10. Pablo está en la cárcel, no olvide esto, hay que situarnos, Pablo está en una mazmorra con una humedad terrible, encadenado, sin televisión, sin WhatsApp, chicos, sin WhatsApp. Eso ya es una tortura en sí mismo, ¿no? Cuando se cae el servidor ya es una tortura en sí misma. Sin hermanos, sin iglesia, sin Biblia, sin televisión, sin nada, solo, condenado a muerte. Porque bueno, pasar una noche en el calabozo, ¿quién no la ha pasado? Pero condenado a muerte, eso es otro tema, amigo. Y ahora Pablo escribe una carta, o dicta una carta, y dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, me gocé en el Señor. Es que ahí es donde está nuestro gozo, en el Señor. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, Pablo lo que está diciendo aquí, para que nos ubiquemos, es que los hermanos de la iglesia de los filipenses, de Filipo, le mandaron una ofrenda, le mandaron un dinerito para ayudarlo en sus gastos y en sus cosas. Y Pablo dice, yo me gocé muchísimo en el Señor el día que recibí la ofrenda de ustedes. Yo sé que ustedes lo querían hacer hace mucho tiempo, pero Pablo como que los excusa, ¿no? Dice, yo sé que les faltó la oportunidad, pero me gocé muchísimo el día que recibí ese donativo por parte vuestro. Pero ahora mira lo que dice en el versículo 11. No lo digo, escucha, y esto es sinceridad pura y dura, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ayer en la boda, los que estuvisteis allí y me oísteis predicar, yo le dije a parejita de tortolitos que estaban allí, y indirectamente a todos los no tortolitos que estaban allí también, ¿qué es lo que dije yo en un momento del mensaje? Las cosas importantes de la vida hay que aprenderlas. ¿Hay que enseñarle a un hijo a desobedecer? Yo creo que no. ¿Y cómo aprendieron a desobedecer? Ah, amigo, yo no sé, pero viene en el paquete tú. Viene en el paquete. Hay que enseñarle lo importante que es obedecer, no desobedecer. Todo lo importante en la vida hay que aprenderlo. A ser generoso, a perdonar, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, he aprendido, luego no nació con esta enseñanza, digamos, en el paquete, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en su vida. Dice, he aprendido a contentarme, no a resignarme, que es diferente. Hay gente que se resigna. Bueno, no me puedo comprar un traje, pues me resigno. No, a contentarme. Contentarme es estar contento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estoy contento en toda situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? El Señor. Estoy enseñado, y dice aquí versículo 12, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora sí viene el versículo que a usted le gusta, dígalo fuerte, Filipenses 4:13. Amén, ahora sí, ahora sí, claro. Sí, pero tienes que leer anterior. Todo lo puedo en Cristo, sí. Esta noche no cenas, mañana no almuerza, mañana no hay móvil, Acabas de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no cuando salen las cosas redondas, según mi óptica, según mi visión de la vida, sino cuando hay abundancia, contento. Cuando hay escasez, contento. Cuando tengo mucho y me sobra, contento. Y cuando no tengo nada, contento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay que entender el contexto en el que Pablo dice esto: preso, condenado a muerte, a veces enfermo, a veces solo, incomprendido, cuestionado, criticado, pero igualmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, y si ustedes leen lo que le dice a los corintios, eso ya es una joya de la literatura. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como desconocidos,
pero bien conocidos. Aleluya. Entonces, hermanos, es una escuela. El Salmo 37 son las materias que vamos a tener que pasar por la vida, en la escuela de la vida. Confíen en el Señor, amén, claro que sí, pero haz el bien. No te quedes de brazos cruzados diciendo, no, yo confío en el Señor. Bueno, y mientras tanto, haz el bien. Apártate del mal, ya lo hice, Señor, ahora ponte a hacer el bien. Porque no es que te quedas en terreno de nadie, ya no hago malo, pero tampoco hago nada, no. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Es decir, peca el que hace cosas malas y peca también el que no hace cosas buenas, porque a cosas buenas y productivas nos ha llamado a ti y a mí el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El segundo versículo que quiero leer, a ver si lo encuentran, porque es un libro que no se lee mucho, pero yo pienso que lo deberíamos de leer más a menudo. Es el libro de Eclesiastés. Ay, amigo, y uno dice, ay, yo no sabía que había un libro que se llamaba así. Sí, hay un libro que se llama así. Coelet, se llama en hebreo, significa el predicador. Un Coelet es un predicador. Eclesiastés, es un nombre raro eso de Eclesiastés, yo lo reconozco. Dice en Eclesiastés, versículo 7, verso 10. Y hermano, yo me confieso que en algún momento he caído en este error del versículo, Porque Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas, y yo lo he dicho, nunca digas, y yo lo he dicho, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca esto preguntarás con sabiduría. ¿Y quién no ha dicho, antes se vivía mejor que ahora? Antes yo estaba mejor que ahora. Dice, nunca hables así, nunca digas eso, sino que hay que adaptarse a la edad, a las circunstancias y al propósito y diseño de Dios para mi vida en el tiempo presente. Por lo tanto, si en el pasado hubo una época dorada en nuestra vida, gloria a Dios, ahora estamos en otra etapa. No estoy viviendo en las glorias del pasado, sino estoy en el tiempo presente. Porque dice la Biblia, no te jactes del día de mañana, sino que si oyereis hoy su voz, dice, no cierres, no endurezcas tu corazón, porque este es el día que el Señor ha creado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él. No es el pasado que no existe, el futuro tampoco existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? La realidad presente. ¿Y qué voy a hacer en la realidad presente? Darle gloria a Dios, no darle lugar a la ingratitud, a la queja, al lamento, sino hacer el bien para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que elige las pruebas de mi vida. Yo no las elegí. Dios es el que ha diseñado y ha elegido las circunstancias por las cuales Él quiere que yo pase, pero ha dejado en mis manos la actitud con la cual yo voy a enfrentar dichas pruebas en la vida. ¿Lo habéis captado? Yo no elijo las pruebas. Yo no sé en lo que Dios me quiere probar mañana. Eso es cuestión de Él. Pero Él sí me ha dejado la libertad, por decirlo de alguna manera, de poder escoger qué actitud voy a tener ante las pruebas que mi Señor sabiamente ha escogido para mí. Y yo dije en una ocasión, y no me quiero ir del tema, que las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de madurez y de conocimiento bíblico. Es decir, Dios no te va a probar más allá de lo que tú puedas soportar, porque entonces no sería una prueba, sería una injusticia, sería un crimen. Tú no puedes permitirle o no puedes darle a un niño un saco de 20 kilos, porque el niño no puede con eso. Pero sí le puedes decir, oye, coge este juguetito, corre, llévalo allá a la guardería. ¿Sí o no? Es decir, cuando el Señor permite que pases por una prueba es porque Él sabe que con su ayuda tú vas a poder superar esa prueba y vas a poder aprender algo que si no pasaras por ella nunca aprenderías. Porque las pruebas son escuelas, son enseñanza, son exámenes, son espejos que Dios pone delante de nosotros para que nos miremos a nosotros mismos. Él no tiene que probarnos para saber cómo voy a reaccionar. Él te prueba para que tú te veas cómo tú reaccionas. ¿Cómo lo va a saber el Señor si Abraham va a sacrificar o no a su hijo Isaac? ¿Cómo no lo va a saber Dios? Lo hace venir desde Beersheba, al sur de Israel, hasta el monte Moriah, 3 días de camino, porque Dios no sabe si al final se echa para atrás o lo va a hacer. Pero entonces, ¿qué Dios es ese? Si Dios lo sabe todo de antemano, Él lo conoce todo, pasado, presente y futuro, ¿sí o no?
Él sabe si Isaac va a ser atado y a punto de ser sacrificado en lo alto del monte Moria, pero el que tiene que saber si lo vas a hacer o no, eres tú, Abraham. Es una prueba para ti. Dios no se prueba a sí mismo. Dios nos prueba a nosotros. Y a través de esa prueba descubre el nivel de madurez que tú tienes. Y cuando el Señor permite que pasemos por una prueba en nuestra vida, es porque Él sabe que esa prueba es necesaria y tú la puedes superar, no por ti mismo, sino agarrado y confiado y alimentándote de las promesas del Señor. Por eso el Señor nunca le pidió a David que sacrificara a ningún hijo, porque no lo iba a hacer. Porque David ganaba todas las batallas fuera de la casa, pero dentro de la casa las perdió todas. Y David con sus hijos no tenía ninguna autoridad. Los hijos muchas veces eran un auténtico desastre y le ganaba a los filisteos, les ganaba a los amorreos y ganaba batallas a diestra y siniestra. Pero sin embargo era incapaz de ganar las batallas que tenía en su propio hogar. Pero las pruebas que el Señor le mandó a David no son las pruebas que le mandó a Abraham. Por lo tanto, no te quejes de lo que estás pasando, porque por lo que estás pasando es por lo que Dios quiere que en este momento tú estés pasando, para que aprendas, porque la prueba no es para que te alejes del Señor, es para que te acerques al Señor. Prueba de ello es que algunas pruebas de la vida lo que hicieron es que nos acercaron al Señor, ¿sí o no? Porque si no hubiera sido por aquellas pruebas, quién sabe dónde tú esta tarde estarías. Luego, como dice el mundo, no hay mal que por bien no venga. Todo ayuda para bien. ¿Cuántos dicen amén? Pégale un codazo al que está al lado tuyo durmiendo y le dice: todo ayuda para bien, díselo. Todo ayuda para bien en esta vida. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:15. Por favor. ¿Están cansados? ¿O se aguantan? Primera de Pedro 2:15. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces dice la gente: ¿y cuál será la voluntad de Dios? Bueno, aquí la tienes. Aquí está, más claro agua. Esta es la voluntad de Dios. Abre los ojos. ¿Cuál es? Que haciendo bien, no deseando, ni soñando, ni pensando, no, haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ponte a hacer el bien y ya está. Esa es la voluntad de Dios. Qué versículo más bueno, ¿eh? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Versículo también buenísimo. Y dice así, muy cortito: versículo 13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Hacer el bien. Hacer el bien. Confiar en Dios, sí, pero hacer el bien. Apartarse del mal, sí, pero ponte a hacer el bien. Orar, sí, pero ponte a hacer el bien. Leer la Biblia, sí, pero ponte a hacer el bien. Es decir, muévete, ponte las pilas, querido. Y así vas a ver que ni la tristeza, ni el desánimo, ni la queja se van a apoderar de tu vida. Porque confías en el Señor, pero demuestras que estás confiando en el Señor poniéndote a caminar, poniéndote en funcionamiento. Y eso es lo que dice la palabra. Y si nosotros somos capaces de poner estos principios sencillos, elementales, en práctica en nuestra vida, vamos a ver cómo el Señor va a traer bendición, cómo el Señor va a cambiar las circunstancias y cómo vamos a aprender algo que para mí es vital en la vida. Y es disfrutar del momento. Disfrutar de lo que tengo. Disfrutar de lo que Dios me ha dado. ¿No dice la Biblia: gózate con la mujer de tu juventud? Pues ya está, pues gózate. ¿No dice la Biblia: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto? Pues si tengo sustento y abrigo, tengo que estar contento. No puedo estar quejándome. En otras palabras, amados hermanos, hacer el bien significa todo lo contrario a estar quejándome, a estar mirando lo que hacen o no hacen los demás, a lo que tiene fulanito o no tiene menganito. Hacer el bien, hermano, significa que yo he descubierto que mi vida tiene propósito, que mi vida tiene sentido, que no estoy en esta vida para entretenerme y para llenarme de juguetitos. No,
sino que estoy aquí para hacer el bien, que puede ser ayudar a una persona, que puede ser servir al Señor en la iglesia, que puede ser 20.000 formas diferentes, pero en otras palabras, estar activo en las cosas del reino, estar activo en las cosas del Señor. Y ya verás como una persona que está activa, que está haciendo el bien, el enemigo ni se le acerca porque ni le va a prestar atención, porque está tan activo en las cosas del Señor. Y si no, lean detenidamente algún día el libro de Esdras y el libro de Nehemías, cuando venían los enemigos y le decían: ¿qué estáis haciendo? A ver, ¿qué estáis haciendo? Levantando ahí el templo de Jerusalén, levantando las murallas, reconstruyendo la ciudad. ¿Pero de qué vais? ¿Os queréis rebelar contra el rey? Salid de la ciudad que vamos a hablar. Y decía Nehemías: no, porque estoy haciendo la obra del Señor. Venían ataques, venían tentaciones, pero les resbalaban todas y cada una de ellas como agua al pato. ¿Por qué? Porque el que está activo haciendo las cosas bien para la gloria del Señor, el enemigo... que esa persona es indestructible. Pero ¿a quién ataca? ¿A quién deprime? ¿A quién entristece? ¿A quién amarga? A la persona que está todo el día sin hacer nada. El enemigo busca una vida inactiva para darle actividad. No seas tú una víctima de ello, porque el Salmo 37, y termino, es un salmo que es la mejor medicina para poder vivir una vida victoriosa en el Señor, para poder realmente sentirte realizado en la vida y decir: Señor, yo estoy en esta vida con un propósito, y es el de hacer el bien para la gloria y la honra tuya. ¿Cuántos dicen amén? Cierre tus ojos, hermano, ahí donde estás. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle en esta tarde al Señor, en este momento, que Él ponga el deseo en nuestros corazones de hacer el bien. Y es la pregunta que les quiero hacer. ¿Queréis hacer el bien? ¿O simplemente estar ahí sentados, escucha y escucha y escucha? ¿O decir: no, yo voy a hacer el bien? Ya el Señor, cuando yo le diga que quiero hacer el bien, ya no te preocupes, que el Señor se va a encargar de mostrarte lo que tienes que hacer, te lo aseguro. Si tú tomas en esta tarde la determinación delante del Señor de hacer el bien, de hacer la voluntad, de cumplir con el propósito de Dios para tu vida, el Señor te va a abrir puertas y te va a dar infinidad de oportunidades para que las aproveches. Quiero hacer esta pregunta en este día. ¿Quieres hacer el bien? Si quieres tomar esa decisión y quieres decir: no solamente quiero dejar de pecar, y no solamente quiero dejar de hacer las cosas mal, sino quiero hacer lo que Dios quiere que haga con mi vida, ahora es el momento. Todos los que quieran no solamente dejar de hacer el mal, sino hacer el bien, en otras palabras, la voluntad de Dios, solamente esos les pediría que os pusierais de pie y oremos juntos al Señor para que Él nos ayude a cumplir con esta determinación que hoy queremos tomar delante de su presencia. Señor, quiero con mi vida hacer el bien, Padre. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahí con tus ojos cerrados, que los hermanos que nos están viendo vean también la reacción de todos los que en esta tarde se han puesto de pie en este lugar. Yo animo a todos y a cada uno de nosotros, de ustedes, que se esfuercen en el Señor, que no decaiga tu fuerza. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Levántese en el nombre del Señor. Confíe en el Señor. Las puertas se te abrirán de par en par. El Señor no permitirá de ninguna manera que tu vida sea una vida improductiva, seca y sin sentido. Más bien todo lo contrario. Te vas a quedar sorprendido cuando decides poner tu vida al servicio del reino de Dios, cómo las puertas se abrirán, cómo el Señor mandará oportunidades y personas a tu vida para que tú les hagas el bien. Aleluya. Y en esta tarde, Señor, queremos venir delante de tu presencia. En esta tarde hemos oído tu palabra. Confía en el Señor y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Pues aquí estamos, Señor. Queremos hacer el bien, dígaselo. Queremos hacer el bien, Señor.
con su voz levantada: yo quiero hacer el bien con mi vida, Señor. Quiero hacer el bien con mis recursos. Quiero hacer el bien, Señor, con mi boca. Quiero hacer el bien, Dios mío, con la fe que tú me has dado. Quiero hacer el bien con mi vida. Quiero estar activo en el reino. Quiero hacer el bien, Señor. Quiero hacer el bien. No solamente dejar el pecado, que ya lo dejé, gloria a Dios, sino hacer el bien, aprovechar el tiempo, las oportunidades. La vida es neblina, la vida es corta, se pasa rápidamente, pero quiero hacer el bien con mi familia. Yo y mi casa haremos el bien, dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y en esta tarde renuncio, Señor, a todo aquello que me impide estar activo. Señor, renuncio a la queja, al lamento, a la tristeza, al orgullo, a la soberbia. Echo fuera de mi vida, Dios mío, toda actitud de estancamiento, de inmadurez. Quiero hacer el bien, mi Señor. Quiero servirte con efectividad en el reino. Quiero que uses mi vida poderosamente, mi Señor. Danos en esta semana que empieza, oportunidad tras oportunidad, de poder hacer el bien, Señor. De no cansarme de hacer el bien. Y si me he cansado, tu palabra dice: venid a mí. Si te has cansado, querido, y yo te haré descansar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Trae renuevo a los soldados de tu pueblo. Trae renuevo, Señor, a la familia. Trae renuevo a tu pueblo, Señor, mi Dios. Porque nos hemos propuesto, hemos determinado, como lo hizo Daniel en Babilonia, hacer el bien y dedicar mi vida a cosas productivas, a cosas útiles en la vida. Basta de perder el tiempo, basta de lamento y de queja, basta de quejarme y de lamentarme por lo que tengo y por lo que no tengo. Señor, me comprometo delante de mi Señor a hacer el bien todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor, a cumplir esta promesa que hago hoy delante de tu altar, mi Señor. Ayúdame, Señor, te lo pido con todo mi corazón en el día de hoy. Quiero hacer el bien, dígalo. Quiero hacer el bien para la gloria de mi Señor. Amén y amén. Apláudale al Señor Jesús y dígale: gracias, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.